Adelante, doctor. Buenas Por favor, tardes. silencio. Bueno, en primer lugar, agradezco en nombre del CELS la invitación a esta audiencia. Las cuestiones que voy a plantear tienen que ver con tres asuntos que nos parecen más que relevantes. El primero es la cuestión del federalismo, cómo está regulado esa cuestión o cómo está regulada esa cuestión en el proyecto. La segunda cuestión tiene que ver con la objeción de conciencia y en particular la objeción de conciencia institucional. Y la tercera cuestión tiene que ver con algunas ventanas que establece el proyecto en materia de derivaciones cuando una mujer requiere una práctica como la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que estos tres temas pueden colaborar para asegurar la eficacia de lo que el proyecto de ley intenta resolver, ¿no? Esto es la posibilidad de asegurar la interrupción voluntaria del embarazo en función de las previsiones que tiene tanto el artículo 5 como el artículo 6 del proyecto de ley. Entonces, para ser más concretos, voy al primer punto que tiene que ver con el federalismo. Este tema me parece que tiene una regulación más que relevante en el artículo 16, sobre todo, del proyecto de ley, más allá de algunas otras cuestiones de federalismo, tales como las citadas en la exposición anterior, vinculadas al artículo 22, al artículo 23, o incluso las discusiones que pueden generar el artículo 5 o el artículo 6. Me parece que el artículo 16 establece una fórmula que intenta generar las condiciones para que a nivel nacional, en todas las jurisdicciones del país y todos los integrantes de los sistemas de salud aseguren la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y por qué me detengo en este punto del federalismo y en particular las previsiones del artículo 16? Están vinculadas con una afirmación que ya hizo la Corte Suprema en el año 2000, alrededor de dos casos que gestaron una jurisprudencia en materia de derecho a la salud. Allí la Corte estableció que el gobierno federal tiene una obligación impostergable de garantizar la salud, sin perjuicio, por supuesto, de las obligaciones que tienen los demás actores del sistema de salud, sean estas las provincias o sean estas también las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, ¿no? Esta es una decisión de la Corte del año 2000. A la vez, los tratados internacionales de derechos humanos tienen dos formas de regular cómo se garantizan los derechos humanos que se reconocen en esos tratados en estados que son federales. Ya se citó una fórmula que me parece más que relevante, que en general está en todos los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene que ver con la unidad de jurisdicción, es decir, una vez que el Estado ratifica un tratado internacional, no importa la forma de organización que adquiere ese Estado-nación, sino que lo importante va a ser si se cumplen o no con las obligaciones internacionales. Y otra fórmula, que es una fórmula que introduce la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver con la cláusula federal. Hay cierta deferencia en la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a aquellos estados que tienen como estructura un sistema federal, ¿no? Pensando también en la situación de la región, ¿no? Donde tenemos varios países importantes de la región con estructuras federales, ¿no? Brasil, México, Argentina. En ese caso, lo que establece la Convención Americana en el artículo 28 es lo siguiente: el Estado federal tiene obligaciones directas, inmediatas, sobre todos aquellos temas que tiene jurisdicción, y a la vez tiene obligaciones también directas e inmediatas para que las provincias cumplan con las obligaciones de los tratados. Lo que quiero dejar en claro es que sea la utilización de la cláusula de unidad territorial o de unidad de jurisdicción, o sea la cláusula federal,
en ambos supuestos la obligación del Estado federal es una obligación relevante, ¿no? Es una obligación que tiene un peso determinante en el ámbito internacional, pero también en el ámbito de organización de los distintos sistemas. En este caso, como estamos discutiendo, la cuestión de salud tiene una relevancia muy significativa. Entonces, me parece que el primer punto tiene que ver con eso. A la vez, el artículo 16, tal como está previsto en el proyecto, también sigue las líneas que ha trazado este Congreso, ¿no? Por ejemplo, la Ley 23.661, que es la ley que establece las obligaciones de los órganos de salud que forman parte de las obras sociales, también establece en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y en particular del Ministerio de Salud las obligaciones que son necesarias para que esas obras sociales colaboren con los sistemas públicos de salud para asegurar un mayor o un mejor nivel de disfrute de salud posible. Y en este ejemplo de la Ley 23.661, me voy a remitir a una mención, una fórmula que utilizó la Corte Suprema, que me parece más que relevante para entender la validez de esta propuesta que aparece en el artículo 16. La Corte dijo: la Ley 23.661 instituyó un sistema nacional de salud con los alcances de un seguro social, a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país, sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. Con tal finalidad, dicho seguro ha sido organizado dentro del marco de una concepción integradora del sector sanitario, en el que la autoridad pública reafirme su papel de conducción general del sistema y las sociedades intermedias consoliden su participación en la gestión directa de las acciones. Entonces, es el Ministerio de Salud la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias del seguro y en tal carácter le corresponde a él articular y coordinar los servicios asistenciales que prestan las obras sociales comprendidas en la Ley 23.660, los establecimientos públicos y los prestadores privados en un sistema de cobertura universal, estructura pluralista y participativa y administración descentralizada que responda a la organización federal de nuestro país. Esto lo dijo la Corte Suprema. Y por eso este artículo 16 tiene relevancia, porque lo que está haciendo es establecer las prestaciones o la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de este sistema, ¿no? Las prestaciones deberán realizarse a través de planes nacionales de salud, los que deberán asegurar una plena utilización de los servicios y capacidad instalada existente. A modo de ejemplo, podemos citar el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y también el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, ¿no? Son programas que organiza el sistema de salud a través del Ministerio de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la Nación. Lo importante en todo caso es que esta forma de entender el sistema federal de salud, incluyendo a las provincias, incluyendo a los distintos prestadores de obras sociales, medicina prepaga, tal como lo hace el artículo 16, nos permite generar controles cruzados. Si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema del año 2000 hasta la fecha, lo que va a encontrar son numerosos casos en los cuales hay provincias que reclaman al gobierno nacional la previsión o la provisión de ciertos medicamentos. Hay organizaciones que le exigen a las obras sociales o a las empresas de medicina prepaga la continuación de determinadas prestaciones, aun cuando esas personas ya no forman parte del catálogo de asociados a esas empresas privadas y han logrado que la Corte Suprema les reconociera ese derecho. También hay ejemplos de empresas de medicina prepaga que han presentado acciones para que se declaren inconstitucionales leyes que extendían obligaciones, por ejemplo, en materia de VIH-Sida a ellas. Y lo que ha dicho la Corte Suprema es que como esas prestadoras privadas forman parte de un sistema articulado, integrado de salud, no pueden declarar la norma como inconstitucional. En todo caso, cierro con lo siguiente, que tiene que ver con la objeción de conciencia institucional, terminando el punto de federalismo. Y lo que hemos
analizado y estudiado es que tanto en las normas de Chile como de Colombia, como de otros países, no existe la objeción de conciencia institucional. Por eso el proyecto de ley establece esta imposibilidad de ser alegada. No se puede trasladar sin más las creencias de los asociados hacia la persona jurídica, ¿no? Y me parece que este es un dato relevante. Y también el proyecto de ley en los artículos 12 y 13 establece algunos supuestos en los cuales las prestatarias que no puedan cumplir con sus obligaciones pueden a través de convenio, realizarla a través de otros actores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Brizuela. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Existe en el derecho internacional expresamente establecido el derecho al aborto? ¿Alguna norma escrita del derecho internacional? Esa sería la primera pregunta y en base a su respuesta voy a hacer otra. Mire, acá la persona que me presidió en la sesión explicó en detalle cuáles son esas normas. Así como no existe una norma expresa que habilite el aborto, tampoco existe una norma expresa que establezca que hay vida y que esa vida tiene que ser protegida desde la concepción. Lo que sí existen, y fue citada con mucho detalle, son distintas interpretaciones que han llevado adelante los órganos de aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales usted se refiere, que han aclarado el punto, que han dado detalles y precisiones acerca del punto y las consecuencias que tienen las legislaciones de algunos países que establecen sistemas de criminalización frente al aborto o que descuidan los derechos de la mujer en función de ciertas interpretaciones. Bien, en base a esto y también conforme lo que manifestó el anterior expositor, la declaración interpretativa determina la validez, ¿no?, de un tratado internacional para el sistema jurídico interno. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta digamos, toda nuestra organización jurídico-política y nuestro sistema federal, ¿cómo podemos, digamos, justificar lo que entiendo sería un avasallamiento a nuestro sistema federal cuando decimos que el sistema internacional no le importa lo que digan las constituciones, si incluso conforme jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Fontevecchia, no serían, digamos, obligatorias las recomendaciones y las normas de derecho internacional a un sistema que tiene, conforme el nuestro, ¿no?, una protección muy clara de la vida y del origen de la vida desde la concepción. Esto podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que dice nuestro sistema jurídico interno. Sí, algunas aclaraciones. En primer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos no dice que no le importa la forma de organización política que tiene un Estado. De hecho, yo mencioné que hay dos tipos de cláusulas que en general están en los tratados internacionales. La de la unidad jurisdiccional, donde para el derecho internacional, en el debate internacional, en la arena internacional acerca de la determinación de responsabilidad internacional de un Estado, le es indiferente la forma de organización política interna, pero básicamente porque el Estado se comprometió internacionalmente y no existe una posibilidad de decir me comprometo para algunas obligaciones, pero para otras no, porque eso sería ir en contra del objeto y fin del tratado. Pero también hay, como señalé, una cláusula federal en algunas convenciones, y en particular en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, más que no le importa, yo utilizaría el término le es indiferente frente a algunos tratados internacionales en materia de evaluación y cumplimiento de las obligaciones internacionales que el gobierno federal
en función de la delegación de competencias que hicieron las provincias en materia de relaciones internacionales, se dieron y el gobierno federal se comprometió internacionalmente. La segunda cuestión que usted menciona requiere alguna aclaración o precisiones. La Corte Suprema Argentina en el año 2017 señaló que las decisiones de la Corte Interamericana son en principio ejecutables. Esa es la fórmula que utilizó. Pero a la vez dijo, cuando la Corte Interamericana le reclamó la revisión de una sentencia, la Corte Interamericana había dicho deje sin efecto la sentencia Fontevecchia del año 2000, ¿no? Y ahí lo que señaló la Corte Suprema es que eso, dejar sin efecto, significa o es sinónimo de revocar una decisión que el propio tribunal había adoptado muchos años antes. Y eso iría en contra del artículo 118 que establece que la Corte Suprema es uno de los órganos o poderes establecidos. El problema tiene que ver con lo siguiente. La Corte Interamericana, al momento de supervisar el cumplimiento o no de la sentencia, después del fallo de la Corte Suprema, en el mes de octubre estableció que dejar sin efecto no era necesariamente revocar, sino que dejar sin efecto era dejar sin efecto los efectos de una sentencia que provocaban violaciones a los derechos humanos que ella misma, la Corte Interamericana, determinó. Y por eso la Corte Suprema Argentina finalmente dejó sin efecto la sentencia Fontevecchia. Esto fue en el mes de diciembre del año pasado. Hubo una decisión de la Corte Suprema Argentina de no cumplir con el fallo de la Corte Interamericana. Después hubo un pedido de la Corte Interamericana de que eso no es posible en el ámbito de protección internacional de los derechos humanos. Y luego una decisión de la Corte Suprema Argentina que entendió que dejar sin efecto era dejar sin efecto y no necesariamente era revocar. Pero si hubiese alguna duda acerca de cuál es el compromiso de la Corte Suprema con relación al bloque de constitucionalidad, tal vez el fallo más interesante del año 2018 es el fallo Castillo, que analiza la situación de la provincia de Salta, que obligaba en sus escuelas públicas a tener la educación religiosa. Y allí dijo la Corte Suprema Argentina, declaró esa situación como una práctica inconstitucional y allí dijo que el bloque de constitucionalidad en Argentina se integra por los tratados internacionales y las interpretaciones que hagan los órganos de protección internacional. Y eso lo dijo este año la Corte Suprema Argentina. Así que me refiero a esa aclaración cuando usted señala que la Corte Suprema Argentina dijo que no son obligatorias las decisiones de la Corte Interamericana. Última pregunta, senadora Elías. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor. Antes de hacer la pregunta, me veo en la obligación de hacer una explicación de por qué la pregunta, porque veo que hay algunos senadores que de pronto no entienden por qué estoy preguntando sobre esto, y lejos de querer invadir la vida privada de alguien que venga a esta institución, lo cual no haría ni me lo permitiría a mí misma, lo que sí quiero ver es la parcialidad o imparcialidad de las asociaciones a las que se representa y hacer la advertencia que cuando me refiero a la Planned Parenthood no me refiero a cualquier asociación, sino que me refiero a un holding que tiene la mayor cantidad de empresas que se dedican al tema de aborto y en las distintas formas jurídicas va interviniendo en los diferentes países hasta conseguir sencillamente porque le interesa el negocio. Cuando se habla del negocio se habla de eso, ¿no? Y aquí en la Argentina trabaja con una mano que es Casafusa. Voy ahora sí a la pregunta. Porque no me queda claro una interrupción, ¿puede ser? Senadora. Si termino la pregunta. No, porque la pregunta sigue en referencia a lo que estaba manifestando. Sí. No a la pregunta. Que no me queda claro la explicación que da usted en referencia a por qué preguntan las cosas que preguntan. Y me parece que subyace, usted sabe cómo la quiero y la respeto, senadora, como que hay una especie de sospecha que detrás de la buena fe, de la argumentación que han dado
expositor al cual uno respeta mucho, hay una intencionalidad que va siendo funcional a supuestos negocios que usted dice que representa no sé qué organización. Y me parece que no deja de ser una especie de sospecha que puede ofender la honorabilidad de quien está exponiendo. No me parece a mí normal que se pueda realizar este tipo de preguntas y con esta aplicación. Es mi opinión que quería darla con todo respeto. Gracias. Usted sabe que yo también lo respeto y mucho, senador. Creo que tengo mi derecho, presidente, e insisto en la pregunta. Quiero saber si el CELS, que es la organización a la que usted representa, tiene entre sus financiadores o si ha recibido financiación de la Planned Parenthood y PPF, exactamente. Sí, senadora. En el año 2014 concursamos por un proyecto en el cual la Federación de Planificación Familiar, la regional Latinoamérica, nos financió una investigación acerca de la efectividad en el ámbito nacional y en las jurisdicciones de Buenos Aires y de Chubut de la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. De hecho, la usamos a esa investigación todo el tiempo, es esta. Se la puedo acercar si lo requiere. El financiamiento fue $30.000 para hacer esta investigación. Después, en el año 2015, tuvimos otra financiación de $5.000 o $6.000 de esta fundación y estuvo vinculada con un litigio o con varios litigios que encaramos con diversas organizaciones. Esos litigios tienen que ver con la falta de cumplimiento del fallo FAL en diferentes unidades jurisdiccionales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, a nivel nacional, donde no tenemos todavía un protocolo o un decreto que regule la necesidad de cumplir con el mandato de la Corte Suprema, en el caso FAL, en términos de asegurar una homogeneidad del acceso al aborto no punible en todas las jurisdicciones. Eso fue en el año 2015. En el año 2015, sí, efectivamente. En ninguno de los supuestos ese financiamiento superó el 1 o 2% de la financiación del CELS. Perfecto. Muchas gracias. En el 2017 también figuran los balances, pero está perfecto la respuesta. Gracias. Gracias, doctor Diego Morales.